Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Cambray y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estamos todavía en Santiago con Alicia Desperina y tenemos una gran invitada. Primero, Alicia, ¿cómo estás tú? Bien, feliz. Oye, no ha sido tan desagradable este Santiago sin gente, porque la gente como que se fue de vacaciones, así que es mucho mejor. Santiago sin gente, pero nos vinimos aquí a un partido político que anda en busca de candidatos constituyentes, que hizo un compromiso por una nueva constitución y tenemos a una de las figuras del rechazo, María Fernando Ulloa, más conocida como Fefa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Rocío? Aquí. Mu- Muchas gracias por aceptar conversar con nosotras, con Alicia. Esto fue súper improvisado, ¿ah? Porque la agarramos de una oreja y la sentamos aquí, pero como es podcast y nadie nos ve, ¿qué importa, no, Alicia? No sé, ahora tenemos tele, así que búsquenos en YouTube. Oye, ¿de qué conversar? ¿Cómo no preguntarte? ¿Cómo fue esto de tomar la decisión de exponerte para estar en una campaña, en un... no es algo fácil, la gente cree que es de un segundo a otro. No hubo plata de por medio, No te nada. pagaron? No, la gente, Ficción. sí, era lo que siempre me decían, ay, ya, di, ¿cuánto te pagaron? Nada. O sea, a mí me pasó que una amiga muy cercana que conocía acá en el partido un día me dice como, oye, están buscando una historia como para presentar de alguien que esté por el rechazo y cómo son motivaciones. Y di tu nombre, como te interesa, y yo como, ya veamos qué es. Y cuando me contactan las personas que estaban armando esto, que eran del comando del rechazo de los partidos, me dicen como ya, tuve que contarle a alguien como hablé de toda mi vida, como me acuerdo, como 3 horas, y eso quedó reducido en el video En el de video. 2 minutos, como mis 24 años reducido en 2 minutos. Pero siempre me dijeron como no, va a ser un capítulo más de la franja, listo, X. Y yo dije, ya, hacer algo cortito que va a pasar piola y chao. Y No paseo, pues, no, y es más, yo nunca supe que iba a ser el primer capítulo como de lanzamiento, Ah, porque a mí me llaman, esto se lanzó un martes, me acuerdo que me llaman un lunes en la noche y me dice la persona que me contactó desde el principio como, oye, estoy aquí con la gente, están todos súper emocionados con tu video, como que va a ser un éxito la cuestión, como te puedes juntar mañana conmigo y con una periodista a las 9 de la mañana, y yo, ya. Dice, es como para ver cómo vamos a sostener esto cuando si es que se hace muy viral o algo y por si te quieren contactar, y yo, ya, ningún problema. Eh, Con manager al tiro, cosa que no sí, nos ha pasado a nosotros. pura Alicia. y yo después me enteré, después con el tiempo, que como todos aquí están muy emocionados, era como una comitiva de ex autoridades donde estaba Elizabeth Pla, la Poli, creo que la misma Gloria, mucha gente que le mostraron como el día anterior que hicieran el pre-lanzamiento al día en que oficialmente salían ¿Pero tú habías las conversado con franjas. ellas antes? ¿Te conocían antes? ¿Quiénes? Como los que organizaban esto. Estas personas que estaban muy emocionadas con tu video. Hay gente que sí y Ya. gente que yo creo que no Nunca sabía la he ni qué visto ya. pensar, ¿cachai? Eh, y ya tuve esta reunión al día siguiente con esta persona y la periodista. Después con la periodista nos hicimos ya, somos íntimas, porque ella fue una de las personas que estuvo ahí como pilar con esto de cuando después empecé a recibir como el Es, hate, es quizás. que, claro, porque las redes sociales son, Bueno, son brujas, po. O sea, puro troll ahí, y en tu caso, no, fue lleno de arbolitos por todos lados, ¿no? también. Ya. Oye, te puedo preguntar Dime. una pregunta política en respecto a esto. Sí, ¿Tú cuándo te hiciste la convicción del rechazo? Porque hay gente que tomó su decisión muy antes, muy cuando esto partió, hay gente que tomó la decisión cuando empezó a ver el desarrollo de la convención, y hay gente que esperó el texto y lo leyó y dijo, no, esta cuestión no va a resultar. ¿Tú cuándo dijiste yo yo esta cuestión no la voy a aprobar? mira, primero yo voté a prueba de entrada, porque sí creía que para disminuir la algidez social que teníamos, había que abrir como este proceso como de reencuentro de Chile, quizás por eso de alguna forma. Pero cuando yo tomé la decisión, yo siempre tuve como convicción en que dije, no, yo creo que voy a terminar aprobando, como de aquí va a salir algo bueno, porque todos queremos lo mejor. Pero primero yo estudio ciencia política. Entonces el sistema político fue algo que para mí fue fundamental decir como esto es inviable porque nos iba a llevar a pasar de extremos a extremos constantemente, y también que caía esto en que termináramos en unos populismos que tampoco iban a llevar al bien del país. Eso sumado después a la exageración de derechos sociales que estaban consagrados, y además de una convicción siempre por una constitución más mínima y liberal, que es como un sueño que
que Que de hecho, evidentemente entre 170 y tantos artículos que tenía, no estaba lo De mínimo. mínima nada, digamos. Liberal. Claro. no, claramente era bastante maximalista en algunos puntos y en otros no los tenía como detalle, o sea, dejaba harto espacio a Sí, la o sea, especulación. sí, Bueno, entonces el sistema político fue, como una de las claves, además de que no tenía una autonomía el Banco Central, no eh, tenía, o sea, no se le daba explícitamente como está ahora. ya. Por ejemplo, también el tema de Porque que tenían que ir a quedaban conversar con con el, distintos organismos. claro, tenían que volver al Ejecutivo para hacer ¿te Sí, acuerdas, eran Alicia? Una muchas cosas Una coordinación, coordinación, claro, sí, supeditado a la y política el tema pública. de ¿No? los estados de catástrofe y de emergencia, los estados de excepción constitucional, cosas que son fundamentales en nuestro país cuando tenemos, primero, tuvieron que ocupar el otro día en oye, Valparaíso ¿verdad? por el tema de los incendios. Cuando ocurren terremotos son cosas que en Chile son como del casi diario vivir, que ya tampoco quedaban bajo algo que se pudiese utilizar. ¿Tú crees que después de que pasó el estallido social, de que entramos en este proceso reflexivo de lo que era la Constitución, ¿por qué no debería haber quedado hasta ahí? Y tú de hecho haces la promesa y también nos comentabas que dentro de la franja tú dices, yo creo que hay que ir por una nueva y buena Constitución. ¿Por qué seguir el proceso y no haberlo dejado hasta ahí nomás? Porque es algo que en algún momento ya iba a estallar nuevamente, lo más seguro, si es que no se trabaja ahora, porque finalmente por esto es que nace, o sea, el punto clave por el que nace el estallido social es otro, que sabemos, sobre los 30 pesos, etcétera, pero fue algo que ya se viene arrastrando desde el 2006 aproximadamente, cuando Bachelet Marca hace. partió, el AC y todo esto, entonces era algo que en su momento, si no lo trabajábamos ahora, en 20 años más iba a volver a explotar y quizás aún más fuerte de lo que ya lo vimos. ¿Te da un Porque poco de miedo de que volviera a salir de esa forma? como un estallido, Sí, sí, ya. y es más, lo que sí está la diferencia hoy en día es que obviamente hoy en día no está la urgencia como de, no, tenemos que hacer esto ahora y que salga porque si no van a seguir como quemando Santiago porque ya no está pasando, pero está sí el tema que tenemos otras urgencias que es el nivel de la delincuencia y cosas así, que no por eso hay que dejar de lado y decir no hablemos de esto más tarde, sino que quizás se puede tomar con más calma para que también salga algo bueno, pero sí considerar las demandas ciudadanas que tiene hoy en día la gente como de la cotidianidad porque los efectos que pueda surgir una nueva constitución no son una varita mágica como pensaba la gente que la salud casi que iba a ser gratis al día siguiente que se aprobaba el No iba a texto. brotar agua. Sí, 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 sí. todo, y como cuando dijeron, y eso fue algo que a mí igual eso me dio rabia. Cuando ganó el rechazo, cuando salió la gente de nuevo también como su bien y todo lo bueno que querían para Chile, se les afloró por otras partes y me acuerdo que pusieron como, ay, menos mal que rechazó Petorca, ojalá sigan sin agua como hasta Sí, estaban como muy, muy La picados al rabia, final. por la las rabia. personas de Petorca porque rechazó. Claro, no No se hizo ninguna necesariamente prueba. pensó en el agua, sino que tienen otros. Es más allá de un problema en sí lo que abarcaba la propuesta. Sí, yo creo que tampoco uno puede dejar de lado lo que se produjo respecto al crimen de convivencia dentro de la Sí, convención, que yo creo que también selló un poco el destino antes de que se escriba ninguna línea, porque tú dices de un grupo de gente tan divorciada, no puede salir algo bueno. Como tú estás negociando con alguien y estás en malos términos, siempre uno le va a pasar la máquina al otro, va a poner su poder encima. Entonces, ¿cómo ves tú este nuevo proceso? Lo que se está pensando ahora, que hay algunos que dicen es que nos fuimos para el otro lado, o sea, aquí dejamos tan rayada la cancha que la verdad que van a poder jugar en una cosa como muy mínima y prácticamente la constitución va a quedar igual. ¿Tú eres de los que piensa eso o crees que efectivamente quedó espacio para la convivencia buena en esta pasada? o sea, yo creo que lo que pasó ahora, la convivencia, el clima de la convivencia que vaya a pasar ahora va a depender de cómo se distribuyan las fuerzas dentro O sea, no del. está garantizado No, tampoco. no está, lo que está garantizado sí es que pueda salir más o menos dentro de ciertos márgenes un texto que siga garantizando la democracia y como convivencia ciudadana del país, porque tiene límite en términos de sistema político, en términos de los sistemas, los poderes judiciales, los carabineros, entre otras cosas que eran los hechos claves por los que además la gente rechazó. Ahora la distribución de las fuerzas es lo que va a ser más o menos interesante y lo que está ahora como en discusión es como el poder que va a tener el comité de expertos, si va a ser tan vinculante o no. Y ahí la figura de los expertos, yo creo que lo que sí está pasando ahora es que lo están idealizando mucho, Mm. como en este momento,
cuando no hay que olvidar que igual habían expertos dentro de la convención anterior Que es un experto finalmente. y que además los convencionales estaban asesorados por supuesto expertos. Claro. Entonces, cuánta fuerza se le pone a ese y cuánta credibilidad al final se le pone al experto que estamos como endiosando? Claro, yo creo que hay consenso en que el circo no puede seguir. Ujú. Entonces, por eso se dice un poco experto, como que si uno se imagina una persona un poquito como más formal. Y eso también lo garantiza la reducción del Consejo Constitucional a 50 personas. No lo sé, ¿tú qué crees, Rocío? ¿Cómo ves tú la elección de esto? Porque todavía no sabemos quién va a salir electo. No se sabe, y yo iba más, mira, no sé cómo va a quedar el entuerto, pero sí, y aquí le quería preguntar a la Fefa, que está, bueno, ella es presidenta de la Juventud de Bópoli en este minuto, por lo tanto, me imagino que también desde la Juventud están aportando con nombres, están aportando con ideas, y están ahí entendiendo cómo se está moviendo el tema de los partidos políticos y las coaliciones en la búsqueda de candidatos, porque conversábamos con la inicio del viernes, que efectivamente los partidos políticos, la última academia en los últimos 5 años, ha El estado CEP, en la el SEP, CEP, han estado en, el colista, de colistas sí, en en la confianza. confianza. Y yo le decía que también en una forma de cómo los partidos políticos se relacionaban, que eran muy populares y resguardando su propio espacio. ¿Tú percibes que hay algo distinto o se están manejando las mismas diálogos que se han manejado siempre? Mira, lo está haciendo distinto primero el hecho de que la persona que postule y salga no puede ir hasta las próximas elecciones de 2028, si no me equivoco. Entonces, eso te limita bastante también y te cierra un poco la cantidad, como el pool de posibles candidatos a los que pudieras optar. Pero además, algo que es interesante es que como esto va a ser a nivel senatorial, de cierta forma, Claro, también te reduce la cantidad, pero sobre todo yo creo que está también el hecho de ver principalmente gente que pueda aportar más allá de la popularidad. Yo creo que eso es algo que para esta elección no va a correr tanto, como esto aquí, como, ay, traigamos a la figurita de la televisión Pero es una que... campaña corta. No, una Es campaña difícil corta, que sí, personas que no son conocidas aparezcan. es difícil, pero eso te puede llamar quizás a atraer a ciertos referentes quizás anteriores o que ahora están, pero que nunca han sido tan de no, yo quiero seguir una carrera política meramente, sino que quiero aportar quizás en este momento y que esta sea mi contribución más que tomar esto como un trampolín Claro, político. Y eso yo creo que ayuda a frenar ciertas personas o intereses que vayan a querer entrar como por figurar, claro. sino que más bien quieran entrar por aportar al país y servirle de cierta forma con esto que al final, si sale bien, por más que esté limitado 8 años después, tu nombre como que va a quedar en la trascendencia porque es una se constitución queda que en la nos va a historia. requerir los próximos 50 años. Sí. Se Pero tienen ahí que hay que juntar ir, varias cosas, pero Eh, mi pregunta era más hacia los partidos políticos. ¿Efectivamente están teniendo esa diferencia de mirar más allá? O sea, tú me dices, claro, yo los por lo menos candidatos son veo, complejos, veo desde acá, como desde mi casa, desde claro, Evópolis, que sí se está haciendo, se están tomando también las opiniones de las distintas, a la interna, de la juventud, de los más, como de los antiguos ministros, de las regiones también, porque no hay que olvidar, como que siempre se centra, no, y la RM, pero Chile tiene más de 16. regiones que solo la sí, región metropolitana. así es, son varias regiones y ahí hay todo un trabajo de por medio. Oye, y entonces acá, en la juventud, ¿qué es lo que esperan ustedes de esta nueva constitución y de los candidatos que vayan por ese lado? O sea, en los candidatos, primero, y algo, ayer tuvimos comisión política a raíz del tema constitucional. A mí me tocó a mí presentar, como presenté un poco de los avances que hemos tenido como juventud, pero además toqué el tema constitucional y dije, como nosotros esperamos también que los jóvenes puedan estar en el debate. ¿Ya? En lo ideal, si pueden ir algún joven de candidato, para nosotros felices, porque además con eso hacemos un guiño a lo que habla Evo Poli, que es la oxigenación de la política, que no sean los mismos candidatos siempre y gente que quizás ya lleva tiempo, sino que se le pueda dar el espacio a nuevos rostros y nuevas ideas, pero además que puedan permanecer siempre en el debate y aportar. Quizás no necesariamente directamente en tener 10 candidatos jóvenes, si tienes dos, tres y uno de ellos sale, que puedan ser también los jóvenes parte de estos equipos, como también
en su momento, no sé, Hernán Larraín, que fue constituyente, tenía en su jefe de gabinete constitucional o sus asesores gente joven que también te puede ir dando como esta mirada más nueva, ya que finalmente nosotros vemos que esta constitución, más que a los más corridos en la vida, a nosotros principalmente va a ser los que nos va A regir a posterior. regir posteriormente, Oye, lo que vamos a ver te las corrieron en la consecuencias. oye, ¿hasta qué edad se considera juventud? Vas a ver nomás. En el partido ahora se considera hasta los 29, en el Pisando raya, estamos. Pero nada, pues te corriste de la juventud, pero el espíritu Oye, mantiene. María Fernanda, la Constitución es un paraguas, que en donde estamos todos debajo, pero ¿qué tanto, qué tanta responsabilidad tienen las leyes que se han hecho respecto de los problemas sociales que estamos teniendo? Hay gente que te dice, mira, si arreglando las leyes, esto se soluciona. Lo que pasa es que nunca se han puesto de acuerdo para que en el fondo se hagan las cosas que tienen que hacerse. ¿Hay algo de eso también? Le echamos la culpa a la política un poco también ahí, que están tirando la pelota para el córner con la Constitución, pero en el fondo tienen que resolver ellos. O sea, sí, pero además, por ejemplo, tenemos, y esto es un caso muy contingente, el tema de los indultos. ¿Mm? Los indultos es una facultad que está puesta en la Constitución que tenemos ahora, Ujú. Y que también estaba en el proyecto y que que fue también está en el propuesto. proyecto, y que ahora están entrando una reforma ¿Mm? para que se quite esta facultad de los indultos Claro, de la actual claro. Carta Constitucional. Evidentemente, si se hace una reforma quizás profunda, también se puede solucionar aproximadamente algunos de los problemas que se ven hoy en día, pero como sigue teniendo, por más que después vaya a tener la firma de esta gran reforma del presidente Gabriel Boric, van a volver en 10 años más a decir, no, pero es que sigue siendo una constitución escrita en Es la dictadura. legitimidad, es esto. Sí, porque la de ahora, la que estábamos reformando o la que estábamos borrando, no era la constitución de Pinochet, era la constitución que firmó con una reforma grande Ricardo Largo del 2005. Claro. Pero tú decías eso y te decían, no, 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 sigue siendo la constitución escrita entre cuatro paredes. Aquí te meto un tema polémico, porque resulta que esto se decidió en un plebiscito que no tenía voto obligatorio. Mm. Y hay mucha gente que te dice, mira, si hubiese voto obligatorio hoy, lo más probable es que la gente diría, ¿sabes que no queremos cambiar la Constitución? ¿Tú crees un poco eso? Yo creo que pasa, pero por el tema que mencionaba al principio de las urgencias que hoy en día tiene el país. O sea, tú dices que no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces preocúpense de esto en vez de estarse preocupando de... ¿Pero por qué? Porque la gente no ve solucionadas hoy en día y que se le esté tomando la atención Claro, necesaria a sus demandas. Por ejemplo, el tema de la delincuencia. claro. Tenemos un nivel de delincuencia que está a niveles exorbitantes y el presidente que hace el día anterior no indulta a personas, donde además ayer salió un reportaje de que uno de los indultados era un insurrecto que ya había sido condenado como más de 6 veces por distintos delitos, y ya se le había dado una vez la libertad. Entonces la gente queda como, ya, pero No después quieren hacer entiendo. una mesa por la seguridad, pero indultan gente que... Claro, las señales son como equívocas. Exacto. Claro, claro. Bueno, y ahí lo que tú ves del problema del indulto es que el presidente tenga esa facultad o que tenga que ser más restringido. ¿Cuál Que es el el problema del presidente tenga indulto esa que tú ves? facultad, porque el indulto al final, él puede tomar una lista y hacer capena de TNT y no tiene que dar mayor justificación de por qué él quiere indultar, y pasa por sobre los ministerios de justicia, la Corte Suprema. Es más, hoy en día ambos organismos se pronunciaron respecto a esto diciendo que están como en contra de estos indultos que se habían ejecutado. Específicamente de uno, porque las Sí. razones que arguyó el presidente Porque iban el que fue dadas, más claro, polémico, que era el de Mateluna. el de Mateluna, claro, porque ese él dijo que no estaba de acuerdo con el fallo, y ahí sí que yo la escoba porque Sí. se metió en otro lado, tuvo que salir a desdecirse, y lo último que escuché fue a Camila Vallejos, que dijo que el presidente ya había explicado que él no se estaba metiendo en los otros poderes del Estado, pero de cierta manera sí, ¿o no? Oye, y si se rechaza esta, vamos a una tercera, ¿o no? Yo creo que ahí y algo que hay que hablarlo, los organismos correspondientes tendrán que hacerlo, principalmente yo creo que las dirigencias de los partidos, que son los que han estado en estos acuerdos, tiene que el tema ya decantarse, no digo cerrar el tema por completo, pero sí quizás decir, no, en verdad demos 5, 8, 10 años para descansar, decantar, y después quizás podemos volver a conversar si se puede hacer una nueva constitución, porque si no vamos a quedar en un torbellino sin fin y va a ser gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y ¿Tú, nunca nos vamos a poner de tú crees acuerdo. que es la última opción que tiene el presidente Boric, por lo menos? Sí, Dentro del gobierno es la última que O tendría. sea, por plazo, sí, porque ya se termina y el el tema, y periodo. además un tema interesante que yo creo que no mucha gente lo ha hablado, eh,
que ya este acuerdo, van a estar los consejeros, porque ya no van a ser Consejeros son consejeros constitucionales, van a tener algo difícil entre medio cuando estén en ejercicio, porque mientras estén en ejercicio, se van a cumplir los 50 años Sí, pues. del golpe de Estado, para lo que el gobierno tiene, creo Ya estamos que armando un escenario. Sí, sí, ya están montando ahí en Placita, al frente de la moneda, un escenario. Puede que eso o tensione las mismas conversaciones que vayan a haber adentro. Es un hecho no menor lo que va a pasar y pero que no sin duda sabemos tiene una cómo va. carga extra. Exacto. Y que puede reaflorar como salga y puede que, espero que no, como ¿Mm? por favor, pero que si sale un mal texto o algo que no a todos nos conforma, mucha gente lo apruebe solo para decir, ya no tenemos la Constitución de Pinochet, a 50 años, ya no tenemos la Constitución de Pinochet. Claro, y lo otro es que uno de los puntos específicos es el Estado social Y democrático de democrático de derecho. derecho. Exactamente. Y ya para la Constitución pasada, solo el hecho de tener ese artículo, ya gente dice, ya, por esto voto, me da lo mismo, me como todos los otros sapos que vienen y los arreglamos en el camino. Entonces, Pero no fueron mayoritarios, po. A pesar de tener colgado más bolas que el arbolito de Pascua, po, porque acuérdate, tenía pero que derecho pero a todo, y todos sabemos que no por dejarlo escrito las Es cosas que van a pasar, pues, habían derechos que en verdad al uno ocio, ¿te dice, acuerdas? claro. no, y había uno que yo en verdad cuando lo leí, a mí me dijeron, no, si está este derecho, y dije, no, es una broma, y me dijeron, no, mira, revisa la página tanto, derecho al placer sexual, y son cosas como que uno dice, Ah, no, me parece bien dejarlo escrito. no, pero es que ahí tú puedes entrar entrar en una disyuntiva Pero que es es que vas como, a ir al ¿cómo? Estado a decirle, no vas a Parece tener un No fueron, ¿qué vas a tomar como variante para decir, no, esta persona sí tiene garantizado su derecho y sí se le está cumpliendo y esta otra persona no? El derecho a la lectura, cosas así que ya, sí, uno considera como son coherentes, deberían existir, pero potenciémosla a través de leyes, no que esté mandatado en un Bueno, acto que nos va por a eso era regir políticamente. maximalista, po, porque minimalista es tener principios, principios de probidad, principios de rendir cuentas, principios, qué sé yo, Son esas son, lineamientos para que claro, después los otros el contrato textos como, social, tenemos derechos y deberes, todos tenemos que pagar impuestos, por ejemplo, cosas así, pero dejar, claro, puesto todo al final en un programa de gobierno, la cosa, pues ya no es, es que eso, y al final esto termina y era algo de lo que se armaba tanto con el sistema político y otros temas en particular como sistema económico, que era como al final dejaron hecho algo para que ellos pudieran seguir gobernando libremente hasta... pero no saben que las tortillas se dan vueltas, pues si Sí. uno no puede dejar concentrado tanto poder, tienes que tener contrapeso. Pero yo creo también que se da un poco de arreglar lo que no estaba. De hecho, en una entrevista que le hice a María Elisa Quintero, le preguntaba justamente eso y le dije, oye, pero aquí es como que trataron de dejar puesto todo lo que ustedes querían que no estaba garantizado. Y sí, me dijo, Que las leyes no habían sido capaces de claro que no habían. resolver, Entonces, hicieron como convencionales dejar todo armado, amarradito. amarradito para poder resolver sus propios problemas que a ellos les hacían ruido dentro de la sociedad. O que su grupo de referencia Claro, era lo que les demandaba y exacto. ellos prometieron en campaña eso, entonces tenía que dejarlo escrito en alguna parte. Claro, y dentro de eso existe como la suma de muchas partes pequeñas que Que juntáis las generó, piezas del rompecabezas, la cuestión no bueno, junta ni pero sí pega. era el símbolo, Que aquí hay un Policia, volcán, aquí hay pero era el símbolo, pues recordemos el símbolo de la nueva constitución era la bandera fragmentada, Sí. llena de puras partes por lo menos pequeñas. está puesta en bien, no está al revés, por lo menos. Por Ah, lo menos, verdad, que Floriana pero hacía pusieron, mucho, pues, Alicia, se te pasa. le hubieran cambiado los colores a la bandera. Oye, el otro día vi un meme, no, no era un meme, era una foto que había colgado la bandera al revés. Por eso te lo Eso puede digo, ser, sí. por la embajada de Fue la Brasil. canciller, No, no sé, no sé si es la embajada, estoy inventando, pero estaba con fue la una ministra autoridad. Jola. Sí, pero estaba con una La- autoridad de Brasil y estaba la cosa puesta al revés. Pero la gente dio Los vuelta a la internet- foto y quedó estaba perfecto. piola. No, sin duda las cosas se pueden arreglar, pero no por eso van a quedar bien. Mejor hacerlas bien desde el principio, ¿no? Toda la razón. Bueno, y lamentablemente hemos llegado al final de nuestra política podcast. Te queremos dar las gracias, Pepa, por haberte dado estos 25 minutos de conversación con nosotros, así agarradita de la nada, y que les vaya súper bien en la búsqueda de candidatos, entonces. No, y que ya tienen Empiezan- empiezan yo creo que a cerrarse pronto porque las inscripciones son en febrero, sí. el 7 si no me equivoco, de febrero se tienen que inscribir la Bueno, si todo sigue candidatura. bien, vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, que esta semana se estaría discutiendo, si es que pasa o no pasa, porque creo que ahí está bastante más complejo que en el Senado, que fue bastante ordenado y pasó todo rápidamente. Así Así es. es. Lo importante es no perder el foco,
Chile debería estar al centro, nosotros los ciudadanos, y que la política lo tenga en cuenta. Así es, total. Sí, pues bueno, y el CERVEL les puso el ultimátum, que si efectivamente querían que se mantuviesen esas fechas, tenían que tenerlo cerrado para el 27 de enero, si no me equivoco. Así que eso, vamos a estar atentos y como siempre les iremos contando qué es lo que pasa. Muchas gracias a todos nuestros auditores y nos vemos mañana en otro Política